La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con la materia que conocimos la vez anterior. Bueno, me presento de nuevo. Yo soy el profesor Patricio Marín González del Liceo Tecnológico de Copiapó. Y esta clase corresponde a la segunda de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para segundo año medio. La unidad que estamos trabajando es la número 1 o la primera, que corresponde a crisis, totalitarismos y guerra en la primera mitad del siglo XX. El contenido que hoy día vamos a profundizar corresponde a los gobiernos totalitarios en Europa. La clase pasada dimos las características de estos gobiernos. Ahora voy a ejemplificarlo en los 3 gobiernos que surgieron en esa parte del mundo que es Europa. El objetivo, como lo dije, es explicar el origen y las características de los gobiernos totalitarios en la vieja Europa. Bueno, este mapa corresponde a Europa. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí podemos destacar los 3 países en donde van a surgir estos gobiernos totalitarios. Alemania, Italia, la famosa península itálica o la bota itálica, y la Unión Soviética, que es un conjunto de varios países bajo un gobierno socialista. Más adelante, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, países como Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia y varios más van a formar parte de la Unión Soviética. Bueno, vamos en orden cronológico a explicar el origen primero con la Unión Soviética. Estos son los años en que este gobierno duró en el mundo. Este es un mapa de la antigua Unión Soviética. Ahí está el símbolo que representa, bueno, es parte de la bandera también del Partido Comunista. Tenemos la guadaña o la hoz del agricultor y el martillo del obrero de la construcción. Demos unas características entonces. Dice que la Unión Soviética fue un Estado federal que se caracterizó principalmente por instaurar un régimen de ideología marxista-leninista. Voy a explicar. Marxista por el intelectual Karl Marx, alemán de origen judío, que vio en el acontecer histórico un elemento que se repetía: lucha de clases. ¿Entre quiénes? Entre los que tienen poder, ya sea los empresarios, y los que generan la riqueza, ya sea los trabajadores. Y esta lucha de clases solo va a terminar cuando el obrero, el campesino, tome el poder, de origen a lo que se le llama la dictadura del proletariado, porque así y solo así se puede conseguir un gobierno realmente justo, igualitario para todos, un gobierno comunista. Y Lenin, o leninista, por el que va a ser el principal ideólogo dirigente de la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el señor Lenin, que lo vamos a ver en su momento. La Unión Soviética, como lo dice acá, fue un modelo para los estados socialistas del mundo hasta su caída. Durante 74 años existió la Unión Soviética. Entre el año 22, cuando se instaura oficialmente, y en el año 91, cuando cae este tipo de régimen o gobierno en Europa. Las siglas URS, como lo dice acá, significan Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En inglés también, o sus siglas en ruso oficial, sería CCCP. Pero nosotros genéricamente la llamamos Unión Soviética. El origen de la Unión Soviética hay que remontarlos hasta el año 1917, cuando se produce una revuelta popular,
una revuelta militar contra el régimen de la época. Rusia estuvo gobernado durante mucho tiempo por una monarquía. El último de los monarcas fue Nicolás II, de la dinastía o de la familia de los Romanov. Este gobernante tenía el poder como los antiguos monarcas de Europa, poder absoluto. En esa época Rusia estaba muy atrasada económicamente. El 80% de la gente era campesina. Había un muy incipiente, es decir, escaso desarrollo industrial. Por lo tanto, había mucha desigualdad, pobreza. Esta situación genera conflictos. Para la época que estamos estudiando, la Primera Guerra Mundial ya llevaba 3 años de duración. No se olviden que comenzó en 1914 y va a terminar en 1918. Los ejércitos enviados por el rey, por el zar Nicolás, abandonan la guerra en ese año. Firman la paz con Alemania, el famoso tratado de Brest-Litovsk, como se le conoce, y se devuelven a Rusia. Y ahí se desata esta revolución, se desata esta crisis, que va a significar la caída de la monarquía rusa y la implantación de un nuevo régimen de gobierno. ¿Quién va a liderar esta llamada Revolución de Octubre? Porque ocurre exactamente en ese mes de ese año, el asalto al Palacio de Invierno, como se le conoce, va a ser el señor Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y su agrupación y su partido, los famosos rojos, los exaltados, los bolcheviques, son los que van a tomar el poder definitivamente. Para esa época el monarca depuesto y su familia habían sido enviados a una cabaña, a un lugar rural apartado. Lamentablemente para ellos, al año siguiente se decide su suerte por medio de su eliminación. Son fusilados junto con toda su familia y sus cuerpos desaparecidos. El propósito era evitar cualquier intento de levantamiento por parte de alguien que quisiera retomar la monarquía en Rusia. Había que eliminar cualquier forma de oposición al nuevo régimen que se estaba instaurando. Y a partir del año 1922, oficialmente nace la Unión Soviética. Su sistema político, como lo dice acá, está bajo el esquema de un solo partido político, en este caso el Partido Comunista. Y el dirigente toma el nombre de secretario general, uno de los máximos dirigentes que controla el partido y a todo el país. Y como lo dice textualmente, es un sistema fuertemente centralizado. El Estado todo lo organiza, distribuye, ordena, porque ese es el propósito. Busquemos la igualdad. Y como buscamos la igualdad, tenemos que controlarlo, organizarlo y dirigirlo todo. Aquí tenemos la imagen de los dos grandes representantes de lo que va a ser la Unión Soviética. A la izquierda tenemos a don Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien va a ser el impulsor, el ideólogo, y el continuador va a ser el señor Joseph Stalin, que va a ser el máximo dirigente y que se va a destacar durante la Segunda Guerra Mundial principalmente. Bueno, como ya mostramos en este mapa, ya hemos destacado la primera organización totalitaria, que en este caso sería la Unión Soviética, y ahora tenemos que hablar de los otros dos países que también estuvieron bajo esta influencia. Vamos entonces a concentrarnos ahora en Italia. El fascismo en Italia. Los años que duró. Si bien Benito Mussolini, que va a ser el dirigente, va a morir poquito antes de terminar la Segunda Guerra, pero ese es el tiempo que se establece que duró, del año 1922 a 1939, que va a durar este gobierno. Aquí tenemos una imagen de Benito Mussolini, un militar que va a ser el dirigente máximo de esta Italia, el autoproclamado duce o líder, como se le conoce. En este pequeño mapa conceptual podemos dar las características que se van a repetir también en lo que es el nazismo alemán. Tenemos
desigualdad o racismo. El Estado controla todo, organiza todo, dirige todo. Por lo tanto, la persona no tiene ninguna importancia al respecto. Está sometido al poder del Estado. Controla la prensa, la radio, el cine, censura aquello que se considere ofensivo o contrario al régimen. Un líder carismático puede ser el Duce, el señor Mussolini, o puede ser el Führer, Adolf Hitler, el esquema es el mismo. Tenemos un culto a la personalidad de este líder, es decir, sin él el país no existe prácticamente, no es nada, la gente no es nada sin él. Hay intolerancia, hay fanatismo y hay una necesidad imperiosa de expandirse territorialmente por este concepto que se llama el espacio vital. Es decir, como ellos pertenecen a una raza superior, a un poder superior, necesitan más tierras y para ello tienen que pasar a llevar a otros pueblos que consideran inferiores. Dentro del contexto, uno de los elementos más relevantes es que al terminar la Primera Guerra, Italia termina económicamente mal. Le habían prometido obtener beneficios, territorios, pero no lo logró. ¿Quiénes le prometieron? Bueno, los países que finalmente obtuvieron la victoria en la Primera Guerra. Recordemos que Italia formó parte de una alianza, la Triple Alianza, pero después se pasó a la otra alianza contraria, la Triple Entente, porque le habían prometido que le iban a entregar tierras, recursos como beneficio. Sin embargo, como lo dice acá, no lo consiguieron. Hay un desencanto por los tratados de paz, el famoso Paz de París de 1919, y en especial el Tratado de Versalles y los otros tratados que definen el cambio significativo de la vieja Europa, la desaparición de los antiguos imperios. Por lo tanto, hay un desencanto, hay problemas económicos que trae consigo la guerra, porque hay inflación, porque hay movilizaciones de sindicatos y grupos que también toman las ideas de izquierda, las ideas comunistas. Como ejemplo, la Unión Soviética sirvió mucho para todas estas agrupaciones o sindicatos que también consideraron que la igualdad es el medio ideal para conseguir sus metas. Por lo mismo tenemos surgimiento de estos sindicatos, repito, grupos anarquistas, grupos comunistas, y para la época el gobierno democrático estaba muy debilitado en una Italia muy golpeada por la guerra. Como agravante también tenemos los problemas que trae consigo un país fragmentado, dividido. En ese contexto aparecen los famosos fachos de combatimiento o los llamados camisas negras, paramilitares de ultraderecha que van a ser económicamente financiados por empresarios que ven con miedo cómo el comunismo se comienza a propagar en Italia. Entonces, este grupo, dirigidos por Mussolini y organizado en el Partido Nacional Fascista, finalmente van a tomar el poder en el año 22. Le van a arrebatar el poder al rey de la época, Víctor Manuel III, en la famosa marcha sobre Roma. Y van a instaurar este régimen o este gobierno totalitario de derecha. Aquí tenemos las características que se repiten: un solo partido, los individuos como tal no valen, es un Estado corporativo, no hay oposición, se censura todo aquello que vaya en contra del gobierno que ahora domina. Tenemos un líder carismático, tenemos un deseo de expandirse militarmente, como dice acá, invasión a un territorio llamado Abisinia en el año 35, porque necesitaban más recursos para ellos. ¿Se entiende? Los fascistas y el país como tal. Y por último, tenemos el nazismo en Alemania. El año es cuando, que coloqué acá, es el año 33, cuando su líder indiscutido Adolf Hitler jura como canciller, como líder, y termina el año 45 cuando él se suicida en su búnker subterráneo, cuando Berlín es tomada por las tropas enemigas, en este caso principalmente por las tropas soviéticas, por los rusos. Él entonces toma el camino del suicidio. Hasta antes de eso,
este caballero que vemos acá, Adolf Hitler, de a poco se va a convertir en el principal gobernante de una Alemania también muy golpeada después de la Primera Guerra Mundial. Como dato, Adolf Hitler en la Primera Guerra fue un soldado que no tuvo mucho brillo como tal, pero se quedó en las Fuerzas Armadas y se destacó por investigar todos aquellos grupos, sindicatos de izquierda. Comenzó a delatarlos, comenzó a investigarlos y de a poco comenzó a escalar poder, hasta que en su momento crea este grupo llamado los nacionalsocialistas y para el año 23 organiza un golpe de Estado, el Putsch de Múnich, como se le llamó, o el golpe de la cervecería, porque fue una cervecería donde él iba a pregonar su mensaje racista, xenófobo, antisemita. Xenófobo, odio a los extranjeros; antisemita, odio a los judíos. Bajo esta ideología que va a surgir casi una religión, todos aquellos pueblos que eran considerados inferiores tendrían que ser apartados, que contaminaban la Alemania que él buscaba, una Alemania de raza pura, germánica. Bajo ese concepto entonces va a surgir el nazismo con toda su fuerza y va a tomar el poder el año 33. Un detalle, Hitler escribe un libro cuando pasa algunos meses encarcelado por hacer un intento de golpe, el año 23. Ese libro se le conoce como Mein Kampf o Mi lucha. Irónicamente en Alemania está proscrito por lo que significó ese libro, pero usted lo puedes comprar acá en cualquier lugar. No es una apología al nazismo, sino que te explico de que aquí, por la libertad que tenemos, podemos comprar ese libro, y en ese libro está todo el mensaje de odio que Hitler vertió durante el tiempo que estuvo en cautiverio, y cómo él maneja la historia, cómo él maneja los hechos. Es increíble. Si puedes en su momento, léalo críticamente. Ahí vamos a ver las bases de uno de los gobiernos más nefastos que ha tocado este planeta. Como lo dice textualmente, es un gobierno que toma todos los elementos del Estado, todo gira en torno a la persona de Adolf Hitler, es un dirigente casi infalible que exigía la obediencia de todos los demás. Es totalitario porque tiene el control total, es autoritario porque utiliza las fuerzas armadas, el ejército y todo el poder. El pueblo no tiene nada que hacer acá. Es contra la democracia, porque la democracia bajo ese punto de vista es débil, porque la democracia permite que haya opiniones distintas, y lo que queremos ahora es igualdad. Es racista, como lo dije, porque lo que buscaba era una sola raza, la raza superior, la raza aria, la raza germánica. Por lo tanto, todos los demás pueblos había que eliminarlos, controlarlos, y en muchos casos, como ocurrió, se les esterilizaba a los hombres y a las mujeres para que no tuvieran hijos que ellos consideraban de una raza inferior. Me refiero a los polacos, a los búlgaros, a los gitanos y principalmente también al pueblo de Israel o los judíos. Defendía una idea interesante, pangermanismo o la Gran Alemania. En términos simples, agrupar a todos aquellos habitantes que pertenecían a la misma raza aria en un solo gran territorio. Por eso, al tomar el poder, Hitler después comienza a anexar territorios. Uno de los primeros fue Austria, que también tenía mucha población alemana. Imperialista, por el poder, él quería un Reich o un imperio de 1000 años. Expansionista, buscaba el espacio vital, como lo hemos mencionado, para que su pueblo tranquilamente pudiera extenderse, crecer. Le interesaba mucho las provincias del este, expandirse hacia el este, porque eran tierras ricas y fértiles para el pueblo alemán. Y como siempre, todos estos gobiernos controlan las comunicaciones, controlan la educación, cine, radio, la televisión va a surgir más o menos en los 40-50 también, diarios también, para propagar su ideología. Y un elemento interesante era que Hitler quería que el pueblo alemán se levantara de la humillación que sufrió después del término de la Primera Guerra y con las humillantes condiciones que impusieron los países vencedores en el Tratado de Versalles. Entonces él, cuando toma el poder, deja de pagar todas las imposiciones que había establecido el Tratado de Versalles. Rearma el ejército,
activa todo el poder burocrático para beneficio de ellos. Y como última idea fundamental, ya lo dijimos, las causas que también generan el surgimiento de este gobierno es muy similar a lo que vimos antes con los fascistas. Tenemos que la guerra había generado un descontento político, un descontento económico, un descontento social, pobreza, que dio a Hitler las herramientas para tomar el poder. El gobierno de la época era un régimen parlamentario, la República de Weimar, no fue capaz de enfrentar los problemas que tenía Alemania en esa época, post Primera Guerra Mundial, y con una crisis económica que vamos a estudiar más adelante, la famosa crisis económica del año 29, una caída literalmente de todo el mundo en lo que es los recursos, distribución, organización, van a impulsar a Hitler a que tome el poder definitivamente y a convertirse en el líder que nosotros hemos visto y conocemos lamentablemente también. Ya dijimos las características: un líder indiscutido, un solo partido, un afán expansionista y también armamentismo, dominio y también censura, y lamentablemente, que fueron las cosas que más se destacaron, su odio principalmente al pueblo judío, su maltrato y su exterminio casi cuando se los llevaron a los campos de concentración que hemos visto a través de muchos documentales y televisión y libros. Bueno, eso es en general lo que quería explicarles el día de hoy. No se olviden de que si quieren textos, por si no pueden físicamente tenerlos, métanse a la página curriculumnacional.cl. No se olviden que esta clase la puede ver a través del canal YouTube, medio canal Holvet, por si quieren repasar algunos conceptos y cosas que no logramos clarificar en este momento. Y no se olviden que mi correo es www.patricio.marin@ltecnologico.cl. Como lo dije, aquí está para que lo tengan claro. Si tienen alguna duda, me hagan llegar. Y termino haciendo unas preguntas. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿existen todavía gobiernos totalitarios? Y si existen, ¿me podrían dar algunos ejemplos? Bueno, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias, que se encuentren bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.